Todos los que esta tarde nos acompañan en un acto más, pero muy particular este año, digo, en un acto más de UPCN en la feria. Ustedes saben que nosotros tenemos 9 años de permanencia en la Feria del Libro, que en este momento, mientras nosotros estamos aquí, ¿ahora se escucha bien? Se copia un poco, ¿no? Y tenemos el stand repleto de gente haciendo otras actividades, porque bueno, se nos producen estas cosas, la superposición de actividades. Esto habla de un gremio que hace una apuesta fuerte a la elaboración de pensamiento, a la cultura y a la expresión del arte en todos sus sentidos. Y esto tiene que ver con una concepción profunda de lo que significa la verdadera dignidad de los trabajadores, que no pasa solamente por un tema de salario, que sí lo peleamos, que no pasa solamente por la carrera administrativa, que también es muy importante, que no pasa solamente por la salud, y tenemos una obra social de la cual estar orgullosos, sino que además pasa por todas aquellas otras expresiones en las cuales los trabajadores deben mostrar, exhibir, pelear su lugar también en el campo de las ideas y en el campo de la cultura. Y esta es una batalla, por eso hace 9 años que el stand dice por el triunfo de la cultura del trabajo, porque nosotros entendemos que esa es una consigna que sintetiza muy claramente el por qué estamos y el por qué hacemos un montón de cosas que hacemos. Pero yo decía, es un día especial porque este número 24 de escenarios, a mí me gusta llamarlos escenarios, después viene todo el resto del nombre, pero a mí me gusta llamarlo escenarios, es el 10º año de vida de la revista, y entonces esto es un cumpleaños, y un cumpleaños que empezó hace 10 años, cuando era difícil creer y apostar por un montón de cosas, porque empezó en la crisis del 2001. Acá está su director y sabe que era muy difícil en esos momentos plantearse tener un instrumento para elaborar ideas, para mostrar las ideas en ese momento de un Estado que estaba absolutamente desprestigiado, y que por eso la revista apareció como un aporte en ese momento de crisis para poder reelaborar y aportar desde nosotros ideas para la reconstrucción de ese Estado. Hoy, en las agendas políticas, muchos de los temas que nosotros fuimos tocando en estos 10 años están instalados. Este número además tiene un tema que es los trabajadores y la defensa nacional, que realmente es, digamos, una originalidad, porque es un tema que no es habitual que se discuta ni que aparezca publicado, salvo en las revistas específicas, digamos, que están en esta materia, pero no es habitual que desde una revista de los trabajadores se hable de este tema. Yo creo que además de haber ganado estéticamente la revista, de ser más breve, de tener menos páginas, no por eso menos enjundiosas, ha ido ganando también en profesionalismo. Cuando empezamos a hacerla nos faltaba a todos muchas cosas, y digo colectivamente lo fuimos haciendo, y fue ganando lectores, no solamente entre nuestros afiliados, entre la propia gente de UPCN, sino que ganamos lectores en diversos sectores del mundo académico y del mundo cultural. Es más, muchas de nuestras revistas y de nuestros artículos se usan hoy como bibliografía universitaria, a nivel de los terciarios, en fin, muchos de los artículos que han salido en estas páginas hoy son bibliografía.
Es decir, que para nosotros el día de hoy es un día de orgullo, estamos contentos de cumplir 10 años, estamos contentos de ser más viejos y más experimentados, y creemos que nuestro producto es bueno, es muy bueno, y que seguramente va a evolucionar como todas las cosas, va a cambiar, va a mejorar, y suponemos que por 10 y muchos años más. Lo dejo con Antonio Montaña. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. A mí me toca un poco presentar a uno de los panelistas que es autor de uno de los artículos de la revista, pero antes que eso quería referirme también al porqué de este título y cómo se origina un poco este número de la revista Escenario. La historia, como un poco decía Leticia, de la revista Escenarios, fue planteada siempre como un espacio de debate en la cual pudiesen escribir el conjunto de los trabajadores y trabajadoras del Estado, no solamente trabajadores, sino también autoridades y gestión circunstancial en los distintos organismos. Así fue propuesto y número tras número fueron transitando distintos organismos, elaborando y expresando sus propuestas en las distintas revistas. Corría el fin del año pasado cuando yo le propuse a Omar, como director de la revista y secretario de profesionales, de plantear el tema en uno o dos números de la revista Escenario, después veremos, sobre el tema de la defensa nacional y fundamentalmente, digamos, motivaba esto los cambios que estaba habiendo en lo que es el Ministerio de Defensa, fundamentalmente por la incorporación de algunos organismos que antes pertenecían a la órbita de las Fuerzas Armadas y pasaban a pertenecer a la órbita de la sede central del Ministerio de Defensa. Esto originaba una serie de la incorporación de muchos compañeros que antes pertenecían a otro escalafón y pasaban a pertenecer a un escalafón con una carrera y con un convenio colectivo sectorial, como en el caso del CIE. Pero no solamente eso, entendíamos que debían escribir o tratarse de este tema, sino que había otro eje que cruzaba y que coincidía justamente con la defensa nacional, que era el tema de Malvinas. Y todo tiene que ver con todo, obviamente, si vamos a hablar de los trabajadores de la defensa nacional, y coincidiría con los 30 años de Malvinas, y también hoy coincide, o ayer mejor dicho, con el crimen de guerra que todos ustedes saben del hundimiento de Belgrano, nos parece y nos parecía que era apropiado dedicar un par de números al tema de la defensa nacional. Cuando planteamos la cuestión, un grupo de compañeros se acercaron ante la oferta nuestra de que pudiesen escribir. Digamos, una vez que más o menos estaban los artículos, Omar me plantea, ¿y qué título le ponemos? Porque también este es un tema, poner un título en la revista más allá del título en sí de Escenarios. Y ahí, un poco debatiendo, yo le decía a Omar que me parecía que el título apropiado justamente, que debía englobar al tema de la ciencia y tecnología, algo que superaba este tema, que eran los trabajadores y la defensa nacional. Y uno puede pensar en esto, ¿qué tiene que ver? Porque a lo mejor la primera asombro que puede aparecer es qué tiene que ver los trabajadores y la defensa nacional. Y justamente nosotros, por trabajar en el Ministerio de Defensa y por ser trabajadores en sí mismos, no solamente por el Ministerio de Defensa, sino por ser trabajadores estatales y además por ser trabajadores, la defensa nacional con los trabajadores son conjuntos absolutamente homogéneos. Por eso entendíamos que la partícula I era la más apropiada para unir dos conjuntos homogéneos que son los trabajadores y la defensa. En esto un poco lo pensamos, a mí por lo menos me había ocurrido este título en función, digamos, de aquellos conceptos del general Perón sobre lo que es el instrumento militar para el modelo nacional y para la nación. Que el instrumento militar es esta, y mucho no sé si me acuerdo, esta punta de una flecha que forma parte de un arco tensado, que ese arco tensado con la cuerda y demás, en realidad es todo el pueblo de la nación, y que solamente el instrumento militar es esa punta de la flecha, pero que ese instrumento militar no es nada sin ese arco tensado, sin esas manos que tiran el arco, sin esa madera que forma el arco y sin esa cuerda. O sea, me refería con los trabajadores y la defensa nacional, que justamente los trabajadores como columna vertebral del movimiento nacional son
tan importante como ese instrumento que es el instrumento militar. Y justamente lo pensábamos así, o por lo menos yo lo pensaba así, lo debatíamos, porque justamente se da en estos tiempos donde el trabajo vuelve a ser ese organizador social. Como decía Leticia, distintos eran los tiempos en el 2001 ahora el trabajo vuelve a ser un organizador social, ahora el movimiento obrero organizado vuelve a ser protagonista, y esto demuestra a las claras el lugar que ocupa también el instrumento militar, porque no en vano todo eso va acompañado con las reformas que hubo en la Ley de Defensa Nacional, ubicando cuál es el papel del instrumento militar, de no ser más aquella policía interior que justamente se encargaba de buscar esos enemigos internos. Esto será justamente cuando ese arco, esa cuerda no está bien tensada, cuando no hay un movimiento obrero organizado, cuando no hay una columna vertebral, cuando no hay un trabajo como organizador social, evidentemente ese instrumento militar, en vez de apuntar para afuera, comienza a apuntar para adentro porque necesita disciplinar eso que está anarquizado. En ese sentido nos parecía que los trabajadores y la defensa nacional era el título apropiado para esta revista. En ese marco también pensamos, y en relación a los organismos que se incorporaban, que el tema, por lo menos de este primer número, vamos a ver apuesta un segundo número, era la ciencia y la tecnología, cruzado también por el tema de Malvinas, porque van a aparecer en algunos artículos, ustedes lo verán, cómo la ciencia y la tecnología tienen que ver justamente con la soberanía nacional y cómo el papel de los trabajadores tiene que ver con la soberanía nacional. Me toca simplemente presentar a la compañera licenciada María Cristina Morandi, que es autora de unos artículos. También me tocó la antipática tarea de elegir a una persona y a una compañera que había escrito, porque escribieron muchos compañeros y desde ya el agradecimiento de todos por haber escrito, y nuestra intención es que esta presentación se repita con otros compañeros que escribieron y en otros ámbitos. Vamos a hacer esta presentación de la revista también en los distintos organismos y, si es posible, en la sede del Ministerio de Defensa, para que los distintos compañeros que escribieron los artículos también puedan explayarse y puedan explicar y dar a conocer lo que volcaron en los artículos de la revista. Decía, la licenciada María Cristina Morandi, del Servicio de Geografía Naval, le cedo la palabra y gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Yo me he presentado, soy la licenciada María Cristina Morandi. Mi orientación dentro del Servicio de Hidrografía Naval es ser jefe de la división toponimia. Quisiera antes que nada agradecer al doctor al contador Antonio Montaña y a una serie de colegas, la licenciada Ana Mendoza y al licenciado Alejandro Ciferri de UPCN, quienes fueron los que me convencieron en realidad, porque es la primera vez que Hidrografía escribe en una revista como Escenarios. Pero en realidad el tema es muy grato para nosotros, pero a la vez también muy triste, porque Malvinas significó mucho, se nos movieron muchos aspectos en el tema de Malvinas. ¿Están escuchando? Antes que nada quería comentarles que el Servicio de Hidrografía Naval es un servicio que está por cumplir 133 años. Fue creado en 1879 con la misión específicamente de explorar todo lo concerniente al mar argentino y básicamente de dibujar, diseñar las cartas náuticas necesarias para navegar con seguridad, ya sea para los buques, no solo en operaciones de la Armada, sino también para buques civiles, deportivos, etc. Este es un servicio que a partir del año 2007, a través de un decreto firmado por el expresidente Kirchner, pasó a la órbita del Ministerio de Defensa. Nosotros estamos en un movimiento de acomodación y pensábamos que precisamente escribir en esta revista era una buena oportunidad de incorporarnos a este movimiento. Escribir sobre Malvinas, en realidad, insisto, fue algo muy importante para nosotros. El servicio en realidad se dedica a la normalización de la toponimia desde los años 50 aproximadamente.
toponimia es una ciencia que se ocupa del estudio y la evolución de los nombres geográficos. Específicamente, el Servicio de Geografía Naval ha estudiado desde los años 50 los nombres de dos lugares estratégicos, Malvinas y Antártida. Cuenta para ello con una serie de profesionales de todas las gamas. Hay geólogos, cartógrafos, que son los encargados de construir las cartas náuticas, aquí tengo algunos de ellos. Es el encargado de emitir la hora oficial. Asimismo hace estudios geológicos del fondo marino, hacen exploraciones del mar argentino a todo nivel. Es decir, que es un organismo dedicado exclusivamente a ese país subacueo. No solo La Pampa es nuestro país, hay un país subacueo de casi 1 millón de kilómetros cuadrados, una de las plataformas más ricas del mundo, que es estudiada constantemente por el Servicio de Geografía Naval, hoy bajo la órbita del Ministerio de Defensa. La investigación toponímica para nosotros tiene por objeto descubrir el significado original de un nombre. Si específicamente nosotros nos dedicamos, como escribimos en la publicación, al estudio toponímico de Malvinas, lo tomamos como un fundamento más para estudiar y avalar los justos títulos con los que Argentina defiende su soberanía. No solo tenemos que defender el fundamento jurídico, histórico, geográfico, geológico, sino también que la toponimia nos da una serie de ricos elementos, muy ricos elementos, por los cuales podemos precisar que esta historia nos pertenece. En el artículo, en realidad lo he dividido en dos partes. Una parte muy sintética, histórica, donde vemos claramente que quien primero usurpó fue Estados Unidos y no Gran Bretaña, y que a raíz de esta usurpación Gran Bretaña luego toma Malvinas a partir de 1833, y precisamente vamos a ver que hacemos una serie de presentaciones ante Naciones Unidas, de estudios al respecto. Lo más importante que hizo el servicio en cuanto a Malvinas, una vez terminada la guerra en 1982, fue incorporar los nombres de todos los fallecidos, de todas las Fuerzas Armadas, sin distinción de categorías ni de rangos, en cada accidente de las Islas Malvinas. Accidentes que estaban innominados en las cartas británicas, porque eso podría quedarnos un serio problema. Y a los fallecidos en el crucero Belgrano, tan vergonzosamente hundido por los ingleses, les dimos también nombres en la isla de los Estados. Nadie fue olvidado, ni civiles, ni subalternos, ni oficiales. Todos figuran. No terminó ahí nuestro trabajo. Les puedo asegurar que fue muy largo poner en cada punta, en cada caleta, en cada bahía, el nombre de una persona. Veíamos detrás de cada ese accidente un drama de una familia, padres que habían perdido hijos. Es muy duro separar al profesional del trabajo que se estaba realizando. No obstante eso, los británicos jamás protestaron. En el año 1999 se comenzó a conformar una comisión interministerial que, gracias a Dios, a pesar de todos los gobiernos que pasaron del 99 hasta hoy, esa comisión interministerial siguió funcionando con todos los ministros, con todos los cancilleres, sin ningún tipo de cambios en las políticas a seguir. El objetivo de esa misión, de esa comisión interministerial, era la confección de una base de datos nacional que contemplara los nombres oficiales de la Argentina en las Islas Malvinas. Es decir, era un paso jurídico importantísimo para volver sobre nuestros verdaderos derechos en las islas. 10 años estuvimos trabajando en eso. 10 años, desde que se firmó el decreto en el año 2000 hasta diciembre del 2011, del año pasado, en que terminamos la base de datos y que cualquiera de ustedes puede verla en la página, ya sea del Instituto Geográfico Nacional, con quien trabajamos codo a codo, porque asimismo
el Instituto Geográfico Nacional se ocupa de la toponimia continental y el Servicio de Hidrografía Naval se ocupa de la toponimia litoral, de las islas y de Antártida. Trabajamos siempre muy mancomunadamente, ustedes pueden verlos en la página web, esos listados, esa base de datos nacionales que nos dan realmente más argumentos a los justos títulos que ya tenemos sobre Malvinas. De todas formas, el servicio fue siempre, y lo seguirá siendo, estuvo presente en todas las conferencias internacionales de Naciones Unidas para la normalización de nombres. Desde 1967, en que se produjo la primera conferencia, hasta este año, en agosto se va a producir una de las últimas, siempre presentamos informes nacionales. Nunca estuvieron ausentes ni Antártida ni Malvinas. Y nunca hemos tenido hasta el momento ningún tipo de protesta por parte de Gran Bretaña, con lo cual eso es bastante importante. Pero tuvimos el cuidado de no nominar sobre otro accidente, porque el problema es que a cada accidente hay que darle un nombre, no puede tener duplicidad de nombres ni triplicidad de nombres, como es el problema que tenemos en Antártida. El trabajo ha sido muy arduo. Lo que se buscó es la normalización de la toponimia de Malvinas, y Malvinas en realidad lo que nos presenta es un sustrato muy rico de elementos, donde obviamente no se puede dudar de que los españoles estuvieron primero, porque hay nombres geográficos que no se pueden olvidar y que siguen incluso en la cartografía británica: Rincón del Zaino, Rincón del Picasso, Puerto Huevo, Alturas Rivadavia, Cerro Bombilia. Son todos nombres puestos por los primeros españoles que llegaron allí junto con Vernet en 1824. Precisamente esos relictos toponímicos son los que nos dan, y otros más por supuesto, no los recuerdo todos, son los que nos dan más justos títulos, aparte de los ya mencionados geográficos, geológicos y jurídicos, para presentar nuestra justicia y nuestra soberanía con respecto a Malvinas. Para terminar, y si ustedes me permiten, ayer se cumplieron 30 años del crucero Belgrano. Hoy se cumplen 30 años de un bombardeo a aviso Sobral, donde murieron 8 personas. La historia está llena de ejemplos donde la gente unió sus voluntades superando obstáculos enormes, para luchar por la libertad y la justicia, cumpliendo sus sueños. Los ingredientes esenciales de esta lucha injusta, pero por una causa justa, son seres humanos, y aunque fuera por un momento, aunque estuvieran acosados por el miedo, rompieron con lo establecido e hicieron algo inconmensurable: otorgaron su vida. He aquí el motivo por el cual la División Toponimia del Servicio de Hidrografía Naval quiso homenajear a todos estos hombres sin distinción de jerarquías, asignando a cada uno de ellos un accidente innominado en las Islas Malvinas. Y al valeroso crucero General Belgrano. Los nombres de sus héroes figurarán por siempre en la isla de los estados. Ayer se cumplieron 30 años del vergonzoso hundimiento de esta nave gallarda, crucero de almas, descansando fatigas celestes y blancas. Un nombre glorioso pintaba la proa, y el mar la lamía con respeto de siglos. Allí entregó su acero, sus firmes cañones, el mástil altivo, el puente que guía. Jamás rendirá su porte a la amada bandera, ni a sus hombres tan nobles cuidando sus sueños. Estos 30 años de Malvinas deben obligarnos a mantener nuestra memoria nacional, mostrar al mundo y mostrarnos la dolorosa huella dejada, pero también los justos títulos que nos asisten, entre ellos los fundamentos toponímicos de los que hablamos en el capítulo de la publicación. La historia de nuestras islas está construida en base a sacrificio, coraje, intrepidez y profesionalismo de todos los protagonistas. Resguardemos la maestría de su ejemplo.
Como dijo Eduardo Mallea, si 1000 veces tuviera que elegir, 1000 veces elegiría la suerte múltiple de ser 1000 veces argentino. Tengamos esperanza. Insisto en la esperanza. Solo necesitamos tener presente nuestro pasado glorioso y razones actuales para no rendirnos. A todos los que regaron con su sangre nuestro fragmentado territorio, que la Virgen María los acune en su regazo y dé resignación a sus atribuladas familias. Nada más. Bueno, yo acá voy a presentar a alguien muy especial. Debatimos, pero siempre coincidimos. Y además recordar que en el número, que yo no me acuerdo el número, pero hace 5 años atrás, nosotros en escenarios y en nuestro stand en la feria, a pesar de que Malvinas todavía no figuraba en las agendas políticas, fuimos el único stand que recordó Malvinas, fuimos el único stand que hizo una mesa y fuimos la única revista de este nivel que sacó un artículo sobre el tema, o varios, no recuerdo el índice en este momento. Quien está a mi lado es César Trejo, combatiente de Malvinas, veterano, impulsor de la Comisión de Familiares y de Combatientes, siempre activo con la causa Malvinas, y que en realidad iba a participar del tercer, ustedes saben que vamos por la tercera edición de nuestro libro Malvinas con los testimonios de los trabajadores estatales, y su artículo decidimos ponerlo en la revista Escenarios. Es un artículo muy meduloso, muy analítico, y se dio el lugar en el libro a otro compañero, a Marcelo Bullo, que también está en el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. Así que los quiero dejar con César y que, bueno, nos cuente un poco. Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Quiero agradecer y reconocer a la Unión Personal Civil de la Nación, porque el sindicato, la asociación gremial, no es solamente la entidad que defiende el salario, que va a las paritarias, que asiste en términos de obra social, sino básicamente quien otorga la dignidad al trabajador, no solamente desde su remuneración de salario digno, de trabajo decente, sino también, y en especial este sindicato, a la reflexión del rol estratégico del trabajador en el Estado Nacional. Cuando uno ve cómo ha sido agredido el Estado Nacional, desmereciéndolo como herramienta del conjunto de los argentinos, comprueba también una metodología, una práctica permanente que ha hecho la concepción liberal del Estado mínimo, de la disolución del Estado, de la pérdida del rol del Estado como herramienta estratégica del pueblo argentino, descalificando también al trabajador público, descalificando esa herramienta estratégica dentro de la herramienta estratégica que es el Estado, que son los trabajadores, que somos los trabajadores. Y la única forma de recuperar ese rol estratégico es la reflexión profunda sobre el devenir de la Argentina, del devenir de la patria, no solamente defendiendo el salario, defendiendo las conquistas sociales, sino también pensando la patria en conjunto. Entonces, me parece muy acertado la decisión de hablar de los trabajadores en la defensa nacional, porque sin duda alguna que es el trabajador el que va a llevar adelante la defensa nacional, como han sido los trabajadores los que han llevado la defensa nacional a lo largo de toda la historia. Si uno observa
la Revolución de Mayo, antes de eso las invasiones inglesas, el rechazo, la reconquista y defensa de Buenos Aires, las montoneras federales, la vuelta de obligados. Son los trabajadores de la época los que ponían el cuerpo y el cuero para defender a la patria. Era la sangre de los criollos, de los negros, de los indios, la sangre del pueblo, que desempeñaba tareas rurales en aquella época, pero eran trabajadores. También vamos a ver las gestas del siglo XX con el irigoyenismo, la defensa de la libertad básica de elegir democráticamente, la libertad de elección y también de ser elegidos, el voto universal, y luego la gesta peronista de la justicia social, de la soberanía política y la independencia económica, esas tres banderas vigentes y aún inconclusas e incompletas. Y vemos a los trabajadores. Y también yo quiero recordar, y acá hago un puente con uno de los dos artículos que generosamente me han permitido escribir en esta revista. Uno se refiere a no hay soberanía nacional sin soberanía popular y viceversa. Fue el 30 de marzo de 1982 cuando la CGT, bajo la conducción de Saúl Ubaldini, convocaba nuevamente al pueblo argentino a la Plaza de Mayo, desafiando a la dictadura cívico-militar genocida, entreguista y cipaya, que había tomado el poder del año 1976, y por tercera vez multitudinariamente desafiaba las prisiones, las represiones, los secuestros y los asesinatos, y se convocaba a la Plaza de Mayo por la soberanía popular, bajo la consigna paz, pan y trabajo. Yo estuve allí con mi madre y mi hermana, como cientos de miles de argentinos. Era la organización de la CGT la que estaba representando al conjunto de los argentinos disueltos los partidos políticos, impedidos las representaciones políticas de convocar. Era la Confederación General del Trabajo la que convocaba al conjunto. Las madres de Plaza de Mayo habían tenido también la valentía de reclamar por la vida de sus hijos, de sus seres queridos desaparecidos, pero eran las organizaciones gremiales las que reclamaban y representaban al conjunto por el regreso de la soberanía popular, o sea, la democracia. Para nosotros la palabra soberanía popular tiene múltiples y más profundas sentidos, o en todo caso da contenido esencial y sustantivo a esa palabra de origen griego que es la democracia. Para nosotros la democracia es la soberanía popular. Y paradójicamente para algunos que no logran comprender el sentir popular, 3 días después y en lo sucesivo, la misma Confederación General del Trabajo se convocaría en la Plaza de Mayo multitudinariamente para defender la soberanía nacional. A partir del 2 de abril, y más precisamente del 7 de abril, donde representantes de los trabajadores de las dos CGT, en ese momento Ubaldini y Triaca, viajan junto con Jorge Abelardo Ramos, junto con Víter y demás, a Malvinas, a ese nuevo escenario que se estaba abriendo en las Islas Malvinas. Era 6 días antes que la mayoría de los soldados del ejército arribáramos a las Malvinas. Yo llegué el 13 de abril a las Malvinas. Y en la plaza del 10 de abril inolvidable, donde desmintiendo las versiones actuales sobre las interpretaciones sobre esa plaza, donde el pueblo argentino se convoca para repudiar la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Alexander Haig, que se reunía en esos momentos con el presidente de facto Galtieri y el canciller de facto Costa Méndez. El pueblo claramente mostraba en esa plaza su intuición y su plena lucidez respecto de lo que se estaba jugando en ese momento, porque hay 2 episodios, 2 momentos del discurso del dictador Galtieri, cuando él dice: yo como presidente de los argentinos, inmediatamente recibe una chiflatina
una silbatina generalizada, insultos, le dicen borracho, salí del balcón que esta es la plaza de Perón, borón bombón, Malvinas Argentinas, la plaza de Perón, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hay una posición lúcida del movimiento obrero, de los trabajadores, del pueblo en la plaza, donde no acepta la autoafirmación como presidente de Galtieri, lo rechaza. Hay carteles que dicen las Malvinas son de los trabajadores y no de los torturadores. Hay otros carteles que dicen soberanía nacional en Malvinas, soberanía popular en el resto de la Argentina. En fin, hay una enorme lucidez. Cuando Galtieri dice que vengan, le presentaremos batalla, efectivamente la gente aplaude y confirma, pero no era un apoyo a la dictadura como hoy algunos intelectuales pseudo izquierdistas y pseudo progresistas quieren afirmar. Y esa lucidez popular se profundiza cuando los soldados, también como parte del pueblo argentino, vamos a combatir a Malvinas, no por defender una dictadura, sino por defender una causa justa. Y la sangre que se vierte en Malvinas también es sangre del pueblo argentino, es sangre de trabajadores. No basta solamente revisar los apellidos, es muy importante el tema de los nombres. Cuando recién la licenciada hacía referencia, yo recordaba que en el año 1999 Menem y Tela firman la última declaración conjunta el 14 de junio de 1999, donde luego de poner el ponchito de Vicuña a la representante de la satrapía más grande que hay en el mundo, que es la corona británica, Menem promete que va a revisar el tema de la toponimia y de los carteles de realidad nacional en el continente que tanto le molestaba a los Kelpers. Y me acuerdo que el ex diputado Fernando Mouret tuvimos una fuerte discusión, porque decía, no, hay que llamar de nuevo Port Stanley a Puerto Argentino, porque eso fue puesto por el dictador Galtieri. Y yo me acuerdo que le respondía a Fernando Mouret, pero escúchame, Fernando, si tanto les molesta lo que hizo la dictadura, empecemos por declarar la cesación de pagos y no reconocer los 45.000 millones de dólares que la dictadura contrajo con la mayoría de la banca financiera internacional y especialmente británica. ¿Por qué no empezamos por recuperar el patrimonio nacional entregado vilmente por la dictadura? ¿Por qué vamos a rechazar justamente Puerto Argentino, en el que nos reconocemos todos los argentinos? Y ahí es donde surgió el proyecto de ley, donde nominar a todos los accidentes geográficos de Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur con los nombres de los caídos, y si hubiera más accidentes que caídos, proponíamos nombrarlos también con los héroes de la patria grande, San Martín, Bolívar, Artigas, O'Higgins, Sucre, etc. Y si no, también nombrarlos con los mártires del pueblo argentino, como Darwin Passaponti, como José Ignacio Rucci, y como todos Felipe Vallese y todos los representantes del movimiento obrero que dieron su sangre también para la defensa de la soberanía nacional y popular. No hay posibilidad, así como los milicos se engañaron con que podía haber posibilidad de enfrentar al imperio sin la participación del pueblo argentino, sepan los pseudo intelectuales de izquierda, demoprogresistas, que no hay posibilidad de defender la causa del pueblo argentino sin remitirnos también a la defensa de la soberanía popular, aunque eso nos cueste a muchos ser catalogados de fascistas, militaristas, etcétera, porque cuando hablamos de defensa nacional hablamos de ese ejército sanmartiniano, de ese ejército que representaron las huestes populares de Juan Manuel de Rosas, los caudillos federales y también el ejército que encabezó el general Juan Domingo Perón, que no por casualidad era militar y que pertenecía a una generación de militares patriotas que pensaron que la única forma de defender la soberanía popular era defender la soberanía nacional, y que por eso pensaron el acero propio, la defensa de los hidrocarburos propios, inventaron YPF, que fue modelo para todos los modelos subcontinentales de la región. YPF fue un modelo
que caló hondo en todo el continente para generar su propia empresa de yacimientos petrolíferos autónomos y estatales. Y por eso es una empresa muy importante la que emprende hoy la compañera Cristina Fernández de Kirchner al volver a estatizar la mayoría del paquete accionario de nuestra empresa líder y nuestra empresa modelo de hidrocarburos, que ha sido modelo para todo el mundo. Yo creo que eso es central. El segundo artículo, para ir concluyendo, se refiere a demoler de alguna manera o empezar a demoler uno de los argumentos sustantivos de la desmalvinización y que nadie aparentemente discute de uno y de otro lado. La comprensión generalizada, la cosa que nadie discute, es que la guerra de Malvinas la inició la dictadura militar para perpetuarse en el poder. Esto es algo indiscutible, todo el mundo cree que esto es así. Había una dictadura en la Argentina, se hizo el acto de recuperación, 1 más 1 es 2, consecuencia, la guerra la inició la dictadura militar. Bueno, la realidad es que si uno se detiene a pensar un segundo nada más, la naturaleza dependiente de la dictadura cívico-militar del 76 al 83, el grado de tilinguería y cipallismo mental, donde hasta el sistema represivo fue absolutamente dependiente de la doctrina consagrada por los militares franceses en Argelia, luego asumida como doctrina de seguridad nacional por los norteamericanos e impartida en la Escuela de las Américas para todas las Fuerzas Armadas latinoamericanas. Ni siquiera el sistema de represión basado en el secuestro, la tortura, la desaparición forzada de personas fue un invento de la dictadura militar. Fue la traducción de los manuales de guerra contrarrevolucionaria de esa doctrina de la seguridad nacional. Tan cipayos y dependientes fueron que ni siquiera para cometer los crímenes fueron originales. Pensar que esa dictadura que entregó a los Chicago Boys la economía, que entregó el patrimonio argentino al sistema financiero internacional, que hambrió a los trabajadores, que se puso absolutamente a órdenes del sistema occidental y cristiano, como ellos lo llamaban, puede haber pensado siquiera enfrentarse a sus amos, es una estupidez, sencillamente. Lo que nosotros estamos con otra gente que está investigando, engrosando, es la teoría de las causas exógenas, la teoría de que Malvinas fue una guerra fabricada por la alianza Reagan-Thatcher para concretar lo que hay hoy en el Atlántico Sur. 3 bases militares. En el Atlántico Sur hay 3 bases militares en estos momentos. Una base de la Royal Navy, otra de la RAF y otra misilística. Y es una base de la OTAN, es una base de la NATO. La administrarán los británicos, pero amenaza no solo a la Argentina, amenaza a todo el continente y a todo el subcontinente. No es casualidad que los países como Brasil, Paraguay, Venezuela, Uruguay o Perú, o todos los países sudamericanos, nos apoyen como nos apoyan, porque la amenaza no es una amenaza solo a Malvinas o a la Argentina, sino que es una amenaza a todos los gobiernos y todos los países sudamericanos. Y por eso tenemos la única forma de recuperar las Malvinas, que va a ser con la unidad de la patria grande sudamericana. Pero para eso hay que develar las mentiras de la desmalvinización. Nos han querido hacer entender que nosotros, los victimarios de una agresión colonial, las víctimas de una agresión colonial, somos los victimarios de la guerra. No es así. La dictadura no tuvo ninguna capacidad estratégica ni pensamiento propio para saber en la trampa estratégica que los metía el imperio. Actuaron, quisieron crear un evento, pero desataron un acontecimiento que nos vio de nuevo a todo el pueblo argentino y a toda la patria grande unida, y que desde ese momento se aceleró el proceso de integración. 2 años y unos meses después de la derrota de Puerto Argentino, se firmaba la Carta de Foz de Iguazú, que sería la partida de nacimiento de lo que luego sería el Mercosur, luego la UNASUR y hoy la CELAC. Por eso, compañeras y compañeros,
Creo que somos los trabajadores la vanguardia de la defensa de la soberanía en Malvinas. Creo que la Unión Personal Civil de la Nación hace muy bien al invitar a la reflexión del pensamiento estratégico. Creo que los trabajadores del Estado tenemos que ser conscientes de nuestra importancia, no aceptar más las teorías que nos han denigrado, que nos han hecho creer que éramos unos inútiles que nos regalaban el sueldo, sino saber que somos la herramienta estratégica para la defensa de la soberanía nacional y de la soberanía popular. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero que nada, agradecerle a la licenciada por su aporte y a César, no solamente agradecerle eso, sino que nos hemos vuelto a ver después de muchos años. No sé si se acordará todavía, cuando en esos años los dos andábamos por las huestes del MPL, el Movimiento Patriótico de Liberación, lo que fue el FIP, y éramos discípulos del Colorado Ramos, así que cuando vos recién volvías de Malvinas, como excombatiente, así que nos conocemos hace unos cuantos años. Y es bueno y es importante volvernos a encontrar. Y volver a encontrar esta coyuntura. Yo los escuchaba a ellos y pensaba un poco cuánto que pasó, ¿no? Desde ese momento y cuántas cosas que pasaron. Qué difícil que fue levantar la losa de la desmalvinización. Yo suscribo totalmente el comentario de César respecto de esa Plaza de Mayo, porque también estuve. Y muchas veces me sentía medio solo cuando explicaba exactamente lo mismo que dijo él acerca de las consignas, y que los que estuvimos ahí vimos, y todo el mundo parecía que había visto otra película, que en realidad la película era la que habían armado los medios de comunicación o de desinformación o de colonización. Me gusta más de colonización porque cumple un rol. Entonces digo, cuánto que pasó y qué importante esto que nos volvamos a encontrar y que podamos reflexionar y que podamos discutir, pero básicamente que esta reflexión y esta discusión sean los dos pilares desde donde construimos una acción. Perón siempre decía que la política era acción, ¿no? Era resolver, era tomar decisiones. Y me parece que nosotros, en la medida que rescatemos la reflexión como una herramienta imprescindible para nuestra acción, vamos a ir cambiando la historia, esta historia que nos escribieron, como decía en una época Lito Nebbia, los que ganaron en algún momento. Yo estaba mirando ayer, caminaba un poco por la feria y veía algunos libros, me encontraba con algunos compañeros, veía libros que nos vuelven a hablar de un hombre absolutamente desconocido por los argentinos, como fue don José Gervasio de Artigas, uno de los hombres o de los patriotas argentinos más importantes que haya dado en nuestra historia. La primera revolución de contenido nacional y social al mismo tiempo. Un hombre que, para el que no lo sepa, les voy a contar una anécdota. Cuando construyeron el mausoleo donde está, en la ciudad de Montevideo, estuvieron buscando durante mucho tiempo en algunas de sus palabras de él hablar del Uruguay. Cuando hicieron el mausoleo y lo trasladaron, pero no dice nada, porque jamás Artigas habló del Uruguay, y sus últimas palabras en el exilio de Paraguay fueron, cuando se enteró que se había dado la independencia del Uruguay, fue: yo ya no tengo patria. Esto no se lo conoce. En la escuela nos enseñan que los diputados que mandaba Artigas los rechazaban porque no había sido elegido, no sé de acuerdo a qué metodología. Y ellos venían y mandaban sus diputados porque se consideraban parte de las Provincias Unidas de Sudamérica, no se consideraban un lugar independiente. Ellos eran orientales, de ahí viene la palabra oriental. Ellos eran orientales de las Provincias Unidas de Río de la Plata. Nadie lo conocía a Artigas. No lo estudiamos Artigas, se lo menciona como un caudillo uruguayo, y por supuesto que la palabra caudillo, con todo el concepto peyorativo que conocemos. No como decía Jauretche, que el caudillo era el sindicato del gaucho. El caudillo era quien de alguna manera el gaucho lo rodeaba y salía a pelear por su dignidad, por su derecho, por su espacio en una patria que poco a poco lo dejaba fuera. ¿Cuánto tenemos que recuperar? ¿Cuánto tenemos que discutir? ¿Cuánto tenemos que reflexionar
pero todo eso solo tiene sentido si lo traducimos a la acción. Y digo esto porque César hizo mucha mención a cierto pensamiento progresista, etcétera, más allá de otras diferencias muy profundas. Yo voy a ir a la más superficial. Ese pensamiento es un pensamiento de la inacción. ¿Qué significa esto? Significa largas reflexiones donde por lo general se justifica esta inacción a partir que los procesos históricos nunca se compadecen con sus elaboraciones teóricas. Jauretche le llamaba eran los pretendientes de vírgenes de la revolución, o sea, hablaban de la revolución toda la vida y cuando la revolución se producía le pedían certificado de virginidad para apoyarla. Y claro, nunca lo tenía, porque nunca era exactamente pura como lo habían imaginado. Entonces siempre estaban afuera, cuando no enfrente. Este pensamiento, aún que trata más de aproximarse a una concepción popular, es un pensamiento de la inacción. Trata de explicar los hechos después que se producen, trata de ver cómo hace para que esos hechos se adecuen a su pensamiento y a sus lecturas, que por lo general tampoco son de aquí. Y como eso no pasa, dice, esto no existe. O lo definen como aproximación a escalas de pensamiento que no tiene nada que ver con las realidades que nosotros nos movemos. Hace poco leyendo un libro de Jorge Bolívar, Jorge decía que las ciencias políticas estaban muertas. Él decía que las ciencias políticas estaban muertas porque las ciencias políticas que comúnmente se conocen son las que elaboró la Europa decimonónica, y que la mayor parte de sus categorías no eran posibles de ser aplicadas no solamente en la Argentina y en nuestro continente, sino en la mayor parte del mundo, y ya empezaban a ser vetustas hasta para explicar la propia Europa. ¿Esto por qué lo menciono? Porque creo que en el fondo todo lo que hemos planteado acá y todo lo que venimos hablando es hacer una referencia al desafío de pensar por nosotros mismos. Y pensar por nosotros mismos para actuar sobre la realidad y transformarla. Y este es el otro fenómeno. No lo digo yo, ni lo dijo ninguno de los que mencioné. Lo dice alguien muy nombrado por mucho de esto, Carlos Marx, que decía, terminó la hora de interpretar la realidad, llegó la hora de transformarla. También dijo, he sembrado dragones y cosechado pulgas. Pero bueno, esto es otro comentario. Entonces digo, cada vez que nos encontramos acá en la feria, cada vez que vemos uno de estos números o lo presentamos, reflexionamos sobre algunos elementos sobre los cuales quiero volver a insistir. Reflexionamos sobre el sentido de nación, la identidad, la batalla central de la política argentina, que es la batalla cultural, que pasa por desde nuestra identidad pensar desde nosotros mismos. Pensar desde nosotros mismos también, como decía Jauretche, ver todo lo que pasa en el mundo, pero con las patas bien enterradas en el suelo propio. Y desde ese lugar empezar a transformar la realidad. Y no es casual, es cierto, César, no es casual. No es casual que sea desde los trabajadores desde donde se plantea esto. Desde donde, rompiendo las viejas dicotomías entre trabajadores intelectuales y trabajadores manuales, trabajadores de pensamiento y trabajadores, concebimos como, hoy estoy muy reiterativo de citas, como dijo alguien que algo sabía del tema, que hay una sola clase de hombres en los que trabajan. Desde esa concepción, y desde esa concepción de trabajadores, desde nuestra experiencia, desde la experiencia que construye nuestra identidad, es cierto, nuestra identidad desde lo que fueron los caudillos, los federales, hombres que construyeron el federalismo provinciano, la generación de Paraná, hombres como José Hernández, como Guido Hispano. Yo hace poco hablaba con una hija mía que le habían hecho recitar el famoso poema Nenia, ¿no? De Carlos Guido Hispano. Aquí de ustedes, en la primaria y la secundaria, le hicieron recitar el famoso tema Llora, llora, Urutaú, en las ramas del Yatá, y ya no existe el Paraguay donde nací como tú. ¿Qué se pensaba? Que era un poema romántico. Estaba hablando del dolor y la destrucción de un pueblo, del pueblo paraguayo, de la vergüenza más grande de nuestro país, que es haber sido parte de esa infame triple alianza que, según dijo el traidor vergonzoso de Mitre, iba a ir al Paraguay bajo las banderas del libre comercio para destruir a uno de los pocos países soberanos de América.
Eso no lo enseñaron en ningún lado. Entonces recitábamos como gansos, perdónenme el término, un poema y no entendíamos lo que estábamos diciendo. Y no entendíamos lo que estábamos diciendo porque no conocíamos la historia, no conocíamos nuestra propia historia. Porque ese traidor, el militar argentino más fracasado de la historia, hasta perdió un desfile. Un día en un desfile tenía que dar una orden para girar al escuadrón a la derecha y una orden para la izquierda y se salió toda la escuadra de él del desfile. ¿Quién sería inútil? Pero no era nada inútil para la política y escribió una historia. Y escribió de esa historia las bases del pensamiento que todavía hoy seguimos viendo y seguimos sufriendo. La famosa tribuna de doctrina del Diario de la Nación tiene un sentido que se llama de esa manera. Y él decía que él con su pluma podía transformar a alguien en un héroe o hacerlo desaparecer de la historia. Entonces cuando ahora se habla de intelectuales supuestamente comprometidos e intelectuales independientes, a mí no sé si me da risa o me dan ganas de matarlo. No existe el intelectual independiente. No existe. Todo el que piensa, piensa desde un lugar, como diría Kush, y expresa algo. Y es, desde ese punto de vista, funcional a algo, a la identidad o a la falta de identidad, al destino nacional o a que no tengamos destino nacional. Esto es así, y el que lo quiera esconder bajo otras cosas se trae un cuchillo escondido bajo el coche. Vamos a llamarle las cosas como son. Nosotros estamos transitando como movimiento obrero horas difíciles. Estamos transitando una etapa en la cual, me parece, todavía no hemos estado a la altura de los tiempos que corren en nuestra capacidad para proponer, desde nuestro lugar y desde nuestra historia y nuestra identidad al pueblo argentino en su conjunto, una visión, una opinión y una propuesta para integrarnos en este gigantesco proceso de transformación que se da en toda la América. Gigantesco. Me parece que hay un debate, de alguna manera, que todavía no se está dando, y espero realmente que seamos capaces de superar la dicotomía entre Menotti y Bilardo, no voy a hacer los nombres que corresponden, y entrar a dar otro debate que es ¿para qué? ¿Qué CGT queremos? ¿Para qué la queremos? ¿Qué aporte tenemos que hacer? ¿Y dónde nos vamos a parar en este proceso? Eso es lo sustantivo. Cualquier otra cosa es pérdida de tiempo. Y es más de lo mismo. Y es funcional al enemigo, porque nos va a partir en mil pedazos. Lo digo esto, ustedes saben que muchas veces aprovecho este lugar y este espacio para hablar sobre la realidad. Y ustedes dirán, es incoherente, está hablando de distintos temas. No. La única manera que nosotros podemos aportar es rescatar nuestra identidad. En lo particular, nuestra identidad tiene que ver con ser trabajadores públicos, trabajadores del Estado. Esto es lo que estamos haciendo. Muchos de ustedes ni siquiera tenían idea de lo que significaba este trabajo de la toponimia de las Islas Malvinas, no tenían ni idea de lo que hacía este organismo. Porque no nos conocemos a nosotros mismos, es terrible esto. Porque muchas veces creemos que el Estado es la pequeña islita en la que trabajamos todos los días. Y hasta perdemos de vista el sentido histórico de nuestra tarea, de nuestros organismos, de nuestras funciones, la tarea que significa trabajar sobre la temática de la seguridad social, el mundo del trabajo, sobre la salud, sobre la investigación científica. Esto solo lo podemos hacer desde una identidad y una comprensión de lo nacional. Y en esto el Estado Nacional podrá recuperar la soberanía de los hidrocarburos con YPF, podrá haberlo hecho como lo hizo con la CFJP, podrá hacer todas las tareas para rescatar un rol del Estado. Pero si nosotros como trabajadores del Estado no estamos a la misma altura y seguimos creyendo que lo nuestro es un mero empleo para ir 7 horas y si podemos rajarnos 2 horas antes, vamos a estar destruyendo el Estado y vamos a ser los causantes de que vuelvan a aparecer los otros vergonzantes, como uno que falleció ese tiempo, no tengo que decir lo que estoy pensando, si no, gracias a Dios, que le hablaba a doña María y le decía acerca de todo como había que destruir el Estado y cosas por el estilo, y nosotros sabíamos muchas veces cuántos somos culpables de eso que se está diciendo por falta de compromiso, no con un expediente, por falta de compromiso con la nación, con nuestro destino. Y nosotros como trabajadores organizados, en esto tenemos mucho para dar, mucho para hacer, pero una gran responsabilidad para asumir. Y lo vamos a asumir
desde la identidad de empleados públicos como trabajadores, que es la segunda parte de esto, y como parte del movimiento obrero y como parte de lo que ese sector, de lo que los trabajadores en su conjunto le han aportado a la historia argentina. Y desde allí vamos a construir un relato diferente. Ahora se habla mucho del relato. Tenemos que construir un relato diferente, que es el relato propio, el de la identidad, no el que nos vendieron. Tenemos que dejar de ir al almacén con el manual del almacenero, como diría don Arturo Jauretche. Y esto está sin hacer. Gracias a Dios yo también veo en esta Feria del Libro, a diferencia de otra Feria del Libro, una gran reedición de muchos libros que hacen a la identidad y a la nacionalidad en sí. Y eso me alegra profundamente. Escuchar ayer hablar de patriotas latinoamericanos sobre muchos, estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera nunca les sintieron nombrar, un hombre como Rufino Blanco Fombona. Escuchar hablar en esta feria de eso, en lugar de escuchar a Vargas Llosa y otros de estos plumíferos del imperio. Escuchar hablar de Blanco Fombona, que se presente un libro sobre Artigas, volver a ver reeditadas las obras de Perón. Ayer casi estuvimos al borde de un infarto con algunos compañeros que estábamos por acá y de golpe empezamos a escuchar en un sector cantando a voz en cuello la marcha peronista, y claro, nos pasó como los perros, sentimos la marcha y salimos derechitos para ese lugar, como acá nos están llamando. Y nos encontramos con un stand donde estaba la reedición de las obras de Perón y todo esto, y dijimos, algo está pasando. Algo está pasando. Nosotros somos un puente de identidad entre un pasado, y estoy hablando de quienes hablan, no de ustedes. Somos un puente de identidad entre un pasado y un futuro. Aquellos que critican algunos grupos juveniles, algunos sectores, no caigamos en la estupidez de denigrar la inexperiencia. Es nuestra responsabilidad que ese compromiso y esa vocación de militancia se traduzca en un compromiso y vocación de militancia alineada con el pensamiento nacional y no que se vuelva a perder. Es nuestra responsabilidad. Después no la tribuna, estos chicos, estos no, somos nosotros. Los que vimos la desesperación de hombres como Arturo Jauretche, como José María Rossi, como Abelardo Ramos allá por el 75, cuando veían que su trabajo se iba perdido, muchas veces por las desviaciones, y lo voy a decir con todas las letras que nadie se venda, del terrorismo, que llevaron nos llevaron en mucho a la tristeza que vivimos después, y los que vimos esa tristeza y los que supimos que algo tiene que ver en eso, la muerte de Jauretche allá en julio del 74, años siniestros se los hay, ¿no? Murió Jauretche, murió General Perón, murió Hernández Arregui. Los que vivimos esa época no podemos volver a cometer el error. No demonicemos la inexperiencia, no demonicemos el llevarse todo por delante. Nosotros también lo hicimos. Nosotros también fuimos irrespetuosos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de estar donde tenemos que estar, de transmitir las experiencias, de transmitir la memoria colectiva del pueblo argentino para que se reencarne, se recree y se potencie en un nuevo siglo, que por supuesto diferente a lo que conocimos, obvio, pero idéntico en sus raíces, idéntico en sus contenidos, idéntico en la sangre que lo alimenta. Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro aporte de la revista. Seguramente estará dedicada al Ministerio de Defensa o a otros organismos que se dedican al trabajo en investigaciones de la ciencia y la tecnología, que también es desconocido. La revolución de Tecnópolis, ahora todo el mundo dijo, miren, ahora eso no fue que alguien tiró así, salió, eso es el trabajo de investigadores y de científicos durante mucho tiempo, sin que nadie los conozca, sin que nadie los reconozca, con profundo sentido y del Estado y de la identidad, porque se quedaban ahí, cuando otros se fueron. Bueno, ahí está, hay resultados. Esto tiene que traducirse, repito, tiene que traducirse en una filosofía y en una concepción para la acción. Ese es el sentido nuestro que le damos a la política. Con sus dos patas de soberanía, de identidad, profundamente nacional, profundamente latinoamericana. Cuando digo profundamente nacional, por favor, interprétenme siempre, no hablo de nacional argentino, hablo de nacional latinoamericano. Somos una parte de una América Latina irredenta, destruida por el imperialismo, que empieza a intentar reconstruir sus espacios conscientes, que no tiene destino en la insularidad, en la división y en la fragmentación. Los trabajadores tampoco. Los trabajadores tampoco. Lo que es bueno para la identidad, para nuestros países, para nuestra América, es bueno para nosotros como sector.
a ningún lado nos conduce el sectarismo, en la fragmentación, ser de alguna manera permeables a los intereses de quienes quieren que volvamos a dejar de ser actores principales en el destino de la patria. Pensemos en eso, pensemos en nuestro rol, pensemos en nuestra responsabilidad, construyamos organización, fortalezcámosla en todos sus espacios, fomentemos la participación de estos jóvenes, pensemos en el lógico, normal trasvasamiento que se tiene que dar. Muchos de los que estamos acá estamos quemando nuestros últimos cartuchos y tiene que venir una nueva generación a tomar las banderas de los gauchos federales, las banderas de Rosa, de San Martín, de Irigoyen, de Perón, del movimiento obrero, y de una vez por todas, unidas al resto de América Latina, poner en marcha el nuevo Ayacucho, esta vez sí definitivo. Gracias, compañero. Simplemente, además de nosotros que estamos aquí, los que pertenecemos a la revista, estamos acompañados por un consejo de redacción donde están Fernando Barrera, el compañero Miguel Matos, el compañero Santiago Benítez, la compañera Sandra Dalaste y Luis Pirillo. Así que también un aplauso para ellos. Un grito de corazón, viva Perón, por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al capital. Perón, qué grande sos, mi general, cuánto valés. Perón, al conductor, sos el primer trabajador.